Muy bien, mis apreciados amigos y hermanos que en esta oportunidad están conectados con nosotros. Bienvenidos una vez más a este repaso de la lección de la escuela sabática. Gracias por acompañarnos cada oportunidad, cada espacio que hemos tenido. En esta semana tenemos, como siempre, nuevos invitados especiales para ayudarnos a entender la palabra de Dios. Por eso quiero darle la bienvenida una vez más al pastor Manuel Ospino. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y en esta oportunidad tenemos un invitado especial que es Carlos Muñoz. Es evangelista de Amazing Facts, Hechos Asombrosos, como lo conocemos, dirigido por el pastor Doug Batchelor. Así que él es el coordinador de evangelismo de este ministerio tan bonito que trabaja en favor de la predicación del evangelio. Carlos, gracias por estar con nosotros. Un saludo para ahí todos los que nos ven en este momento. Maranata, Pastor Juan. Saludos a toda mi familia colombiana y también a mi hermanazo, el Pastor Ospino, que también está con nosotros. Un saludo y un gozo estar con ustedes. Amén, amén. Bueno, muchas gracias por ese saludo. Bueno, queremos iniciar de una vez. Pastor Manuel, acompáñenos a orar, por favor, para empezar este estudio. Claro que sí. Saludos para todos. Bendiciones. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, queremos ser instrumentos tuyos para exaltar a tu Hijo amado Jesús, para que Jesucristo pueda ser conocido con poder por cada una de las personas que nos sintonizan desde esta hora. Acompáñanos, instrúyenos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, nosotros tenemos ya terminando, estamos terminando ya este folleto de estudio de este trimestre y tenemos un tema importantísimo que nos está dando la conclusión ya del estudio de la Biblia, y es la lección número 10, titulada La Biblia como historia. La Biblia como historia. El texto que tenemos para memorizar dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 20, versículo 2. También encontrado en Deuteronomio capítulo 5, versículo 6, en la repetición de la ley. En el contexto de la interpretación bíblica, de la hermenéutica, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, en otras lecciones importantes, nosotros hemos visto varias formas de acercarnos a la Escritura, y uno de los principios o una de las metodologías que utilizamos como adventistas del séptimo día y como cristianos es la historia. Es un método que intenta acercarnos a la Biblia a través de la historia. Es una muy buena forma de poder comprobar la veracidad de hechos históricos, de hechos que la Biblia menciona, que de hecho hoy en día la arqueología ha logrado comprobar muchos de esos hechos que estaban en tela de juicio. Y bueno, por eso tenemos a nuestros invitados, nuestros pastores, teólogos, evangelistas acá, para que nos puedan dar unas vislumbres de este método que se utiliza. Quisiera preguntarles, en primer lugar, ¿por qué creemos, Pastor Manuel, que es importante la historia y la interpretación bíblica? Bueno, en primer lugar, la historia es importantísima porque la Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia es un libro que registra fidedignamente los acontecimientos terrenales de la historia de esta humanidad. Los acontecimientos que sucedieron, que son el ancla de la revelación profética. En otras palabras, la Biblia nos registra los hechos que forman la plataforma, cumplimiento de las profecías y de los anuncios y oráculos del Señor. La historia viene a ser un asistente maravilloso para la interpretación bíblica, al mismo tiempo porque permite conocer el contexto de los habitantes que fueron protagonistas de esa historia. La arqueología nos asiste al conocer los reinos, los imperios, las condiciones económicas, sociales, históricas en general,
que forman la plataforma sobre la cual nosotros podemos acercarnos a los personajes bíblicos con un conocimiento certero de su existencia y un conocimiento adecuado acerca de las circunstancias que los rodearon. Es importantísimo, importantísimo reconocer esto, y es un punto súper valioso cuando se estudia la arqueología de la historia. Y es lo siguiente, por ejemplo, hoy día nadie pone en duda la existencia de personajes históricos como, por ejemplo, Alejandro Magno, el gran rey de Grecia. Sin embargo, el primer biógrafo de Alejandro Magno data de hasta siglos posteriores a la existencia de Alejandro Magno. Pero no sucede así con los personajes bíblicos. Tenemos personajes bíblicos como el profeta Samuel, que escribió la historia, por ejemplo, de David y Salomón, allí a la par, juntamente con ellos. No siglos después, tenemos, por ejemplo, contemporáneos, historiadores que escribieron y reportaron acerca de la existencia de la iglesia en adoración a Cristo, y escribieron de Cristo y fueron casi contemporáneos con la existencia de los personajes históricos que mencionan. Así que la Biblia cumple con todos los criterios de la historia para presentarse como un libro fidedigno que registra el devenir del desarrollo humano en la tierra. Gracias, Pastor Manuel. Queremos preguntarle a nuestro amigo evangelista Carlos, ¿cuál será la importancia que la Biblia mencione personajes como David, Salomón? Tendríamos también a Isaías, a Ezequías, a Sennacherib, intentando agrupar esa mención que la lección hace esta semana. ¿Dónde radica la importancia de la historia en estos casos específicos? Bueno, podemos ver, por ejemplo, hoy en día uno de los conflictos más debatidos y más escuchados es el conflicto entre los palestinos y los judíos allá en el Medio Oriente, ¿verdad? El territorio de bienes raíces más combatido en el mundo. Y usted se preguntará, ¿y cómo comenzó ese conflicto? ¿De dónde viene? Pues ahí, como explicó magistralmente mi hermano Manuel, podemos ir a la Biblia y podemos ver la historia trazada de estos pueblos que están luchando y que tiene tanto que ver con los acontecimientos pasados y presentes. Y, por ejemplo, podemos ir a la historia hasta atrás, hasta Abraham, ¿verdad? Isaac, Ismael, donde comenzó, donde vemos entonces cómo se liga la fe con la historia, porque vemos que Abraham, en un momento de debilidad, en un momento en donde desconfió de Dios, vemos que tomó una postura en donde tomó a la esposa, tomó a Agar no como esposa, sino para que tuviera un hijo, y vemos cómo esa decisión, esa falta de fe ha afectado la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. Entonces, es fascinante, como mencionó Manuel, ver cómo la historia también está basada en las decisiones que los hijos de Dios han tomado en la historia y cómo esas decisiones han afectado, nos han llegado a afectar hasta el día de hoy. Y de manera personal también, como mencionó el pastor Manuel, la crítica de que la Biblia es un libro de Hades, y no hay ningún otro libro en el mundo que está tan confirmado bibliográficamente como es la palabra de Dios. Y eso debe nos debe abrir los ojos, porque hoy en día, y yo fui uno de ellos, ¿verdad? Una persona que no creía en Dios, fue por medio de la confirmación de la veracidad histórica de la Biblia, fue la que me llevó a saber que Dios sí existía. ¿Por qué? Porque te impactan las historias que están ahí, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tú ves, cuando yo me encontré con la veracidad de las evidencias extrabíblicas de la historia de Cristo, de que Él verdaderamente fue una persona que existió y que vivió y murió, eso te impacta, ¿verdad? Aunque ocurrió hace 2000 años atrás, uno se pregunta, yo me pregunté, ¿y por qué alguien habría hecho eso? No tiene sentido humano una persona que no fuera verdaderamente quien profesa ser. ¿Por qué esa persona pasaría por ese momento? Entonces la historia nos ayuda a crear el contexto, nos ayuda a crear la cultura, ¿verdad? Le da, yo le digo, le da el sazón, no solamente a la historia, sino también a nuestra fe y lo que nosotros creemos y vivimos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está basada en un vacío, aunque sí la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Pero a la misma vez Dios nos ha dado suficiente evidencia. ¿Para qué? Para fundamentar y nosotros poder ver y creer. Mira, este Dios no solamente es un Dios que nos revela la historia, porque la Biblia no es un libro de historia, ¿verdad? La Biblia es un libro de fe, pero sí el contexto histórico nos ayuda a creer y a confiar en que Dios no solamente
está confirmando, sino que Dios también está actuando en la historia. Y eso nos da certeza, eso nos da gozo, eso nos da alegría ver cómo Dios ha trabajado en el pasado con sus hijos y sus hijas, está trabajando con nosotros en el presente y va a continuar haciendo en el futuro. Así que el libro verdaderamente es un libro, la Biblia es un libro espectacular desde tantas maneras que lo veas. De hecho, cuando yo era ateo, yo me acuerdo que daban clases de la historicidad de la Biblia, ¿verdad? En universidades seculares. O sea, la Biblia transciende cultura, transciende etnicidad, transciende todos los elementos humanos que nosotros conocemos, y por eso la Biblia nos enamora cada día más y más a medida que sigamos estudiando y aprendiendo de él. Muy bien, muchas gracias. Bueno, según lo que han comentado acá nuestros invitados, tendríamos que decir entonces que sin duda alguna los eventos históricos han sido confirmados, los que estaban allí expresados en la Biblia han sido confirmados por la misma historia y la misma arqueología. Y lo que decía nuestro amigo evangelista Carlos, que hay consecuencias que hoy son inevitables, son innegables. Entonces la escritura eso confirma aún más, ¿sí? Ahora, a mí me impresiona mucho, imagino a algunos de nuestros amigos que nos ven en esta oportunidad también, que cuando nosotros analizamos la historia de Daniel, de Nabucodonosor, de Babilonia, y todo el contexto que está allí, es interesante cómo pudo revelársele el futuro, ¿sí? El futuro, y nosotros a través de la historia es como una de las fuentes más confiables, la cual se ha podido comprobar que lo que Daniel le fue revelado ha sido tal cual sucedió. ¿Sí? Alguien pudiera decir, bueno, eso puede ser de alguna forma manipulado o puede ser interpretado de esa forma. ¿Qué evidencia nos da la historia para nosotros confiar en ese relato que predijo el futuro y que tiene importancia hasta nuestros tiempos? Pastor Manuel. Bueno, en primer lugar, la lección nos hablaba de un descubrimiento arqueológico en los años 90 de el nombre registrado y verificado en la historia de un oficial de la corte babilónica, es decir, de Sarsequín, el que aparece registrado en las escrituras. Algunas personas han querido mostrar que no era posible, es decir, era demasiado difícil y no es posible y no es históricamente aceptable que Daniel como profeta fuese capaz de profetizar y anunciar de antemano la sucesión exacta de los 4 imperios mundiales que dominarían la faz de la tierra. Así que a un historiador, filósofo, que por cierto era antagonista, era enemigo de la fe cristiana, llamado Porfirio, se le ocurrió que Daniel en realidad no era un profeta, en realidad era un historiador y hablaba de los imperios mundiales a la forma, como se decía en latín, un vaticina post eventum, es decir, escribió historia después de los eventos y los anunció como si fuese profecía. Pero les voy a decir una cosa, escucha esto, incluso si aceptamos una fecha tardía para el libro de Daniel, vamos a suponer que Daniel se escribió alrededor del siglo II antes de Cristo. Vamos a suponer. Era imposible, pero imposible que Daniel anunciara con semejante exactitud eventos como la destrucción de Jerusalén por parte del Imperio Romano. ¿Cómo se le ocurriría a Daniel decir que el príncipe romano inundaría el territorio de Jerusalén con ejércitos y con inundaciones y pasaría y destruiría? ¿Cómo se le ocurre? Es decir, era imposible en el siglo II imaginarse que una potencia como Roma incursionaría en la ciudad gloriosa de Jerusalén y la destruiría. Es más, te voy a decir una cosa, Juan, escucha esto. Esto es maravilloso. Una de las cosas que caracterizaba al Imperio Romano era que el Imperio Romano no destruía los dioses ni templos de los territorios conquistados, sino que agarraba a los dioses y los sumaba a su panteón nacional. Era imposible pensar que Roma iba a destruir algo que era la maravilla del mundo antiguo, el templo de Jerusalén. Pero Daniel lo dijo, y adivina quién lo dijo también, Jesucristo. ¿Y sabes cómo lo sabía Jesús? Porque Daniel lo había escrito. Así que Jesús, interpretando a Daniel, anunció la destrucción de Jerusalén y la caída del templo. ¿Y adivina qué pasó? Sucedió. Pregunto,
Pregunto, ¿estaba Daniel vivo? Así que era imposible que escribiera después de los eventos. Daniel es profecía. Hay historia en la Biblia. Dios es capaz de anticiparse a la historia del mundo y revelarnos. La Biblia es confiable. Podemos creer en ella. Muchas gracias, pastor. Nuestro amigo Carlos, ¿qué nos puede aportar a este evento tan importante? Bueno, hay muchísimo que aportar. Me gustaría 3 puntos que quisiera decir. Uno, es interesante que el difunto Saddam Hussein es conocido porque él quiso levantar nuevamente el imperio neobabilónico, ¿verdad? Él quiso volver a restaurar las glorias de Nabucodonosor y uno se pregunta, ¿de dónde se sacó esa idea, verdad? ¿Lo sacó de un cuento de hadas o lo sacó porque el mismo Irak, que está localizado en esa área, sabía la historia y estaba confirmado de lo que fue el imperio de Babilonia en ese caso? También es interesante notar que en el Museo Británico hay lo que se conoce como el cilindro de Ciliano, y en ese cilindro está explicado cómo Ciro conquistó a Babilonia, ¿verdad? Nuevamente evidencia extrabíblica confirmando lo que ocurrió, como nos cuenta el libro de Daniel, no solamente de Nabucodonosor, sino también de toda la historia, como mencionó mi hermano, en cuanto a lo que está explicado en el libro de Daniel. Y es interesante que algunas personas dicen, bueno, podemos nosotros confirmar la existencia de los Césares, podemos confirmar la existencia de Alejandro el Magno, podemos confirmar la existencia de estos reinos porque hay evidencia, ¿verdad? Se ve la expansión, se ve la influencia que tuvieron estos reinos, ¿verdad? Alejandro el Magno, todo lo que estuvieron alrededor del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. Y yo me pregunto, ¿no será que podemos también mirar la expansión del cristianismo y la influencia que tiene el cristianismo, no solamente alrededor del mar Mediterráneo, sino todo el mundo? Amén. Entonces, podemos ver estas cosas y podemos ver que así como las personas quieren justificar, de hecho, hay más evidencia histórica a la existencia de Jesucristo a la que había en cuanto a Alejandro el Magno y muchos de los otros conquistadores que se mencionan. Entonces, es verdaderamente como el ostrich, ¿verdad? Que mete la cabeza en la tierra y no quiere ver la realidad podemos ver la influencia del cristianismo en todo el mundo. Y otro punto creo que es increíble y fascinante es el asunto de los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Muchos historiadores o muchos que criticaban la Biblia, escépticos, atacaban, y luego cuando salió en el siglo XX, cuando salieron los rollos del Mar Muerto, confirmando que los libros, los rollos de Daniel fueron escritos 500 años, ¿verdad? Aproximadamente antes de la existencia de Cristo, y los arqueólogos lo datan para en la época de Nabucodonosor. Creo que eso también le dio un golpe muy duro a aquellos que querían criticar y atacar la veracidad de la Biblia, y nos confirma. Quería leerles una cita aquí del arqueólogo Brian Wood. Él es el asociado de la investigación bíblica, y él da una cita que a mí me encanta. Él dice que, hablando sobre los rollos del Mar Muerto, él dice, los rollos del Mar Muerto probablemente han tenido el mayor impacto bíblico conocido. Dice, han proporcionado los manuscritos originales aproximadamente 1000 años antes que el actual manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento. Sigue diciendo, los rollos del Mar Muerto han demostrado que el Antiguo Testamento fue transmitido con precisión durante este intervalo de 1000 años, y además proporciona una gran cantidad de información sobre los tiempos principales hasta y durante la vida de Cristo Jesús. Entonces, más evidencia, ¿verdad? La evidencia está contundente en cuanto a no solamente la veracidad de lo que está escrito, como mencionó Manuel, sino también de los tiempos que están escritos, y nosotros podemos mirar de una manera objetiva, podemos mirar desde una perspectiva histórica, científica, pero sobre todo mirarlo para nosotros, ¿verdad? Con fe, sabiendo que Dios nos había revelado y Dios permitió que la Biblia fuera escrita de una manera para darnos, yo digo, las pistas, ¿verdad? Para darnos los destellos de que podemos ir y confirmar lo que nuestra fe y lo que dice el libro de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Muy bien, gracias. Mira, Juan, yo quería agregar algo acerca de lo que dijo Carlos, ¿no? Si los rollos del Mar Muerto demostraron que la Biblia había sido transcrita con fidelidad durante un intervalo de más de 1000 años, imagínate lo que algunos historiadores expertos en el Nuevo Testamento han sido capaces de atribuir fechas tan tempranas a epístolas como Gálatas y Primera de Tesalonicenses,
de hasta el año 39 o 41 después de Cristo. Es decir, son como 5 o 10 años de los eventos, 5 o 10 años después de los eventos. Y te voy a contar una cosa. Estamos hablando de un pueblo oriental, experto en la memorización de textos, experto. Esa gente memorizaba textos como parte de su vida diaria. Es más, era un trabajo que la gente tenía, memorizar textos y registrarlos posteriormente. Es decir, podemos confiar que los registros bíblicos reflejan los hechos históricos que nos recuentan. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. De verdad que eso ya nos deja muy claro, ¿no? Todas las evidencias. No tenemos excusa para dudar de la Escritura y darle un espacio que ella pueda hablar en nuestra vida. Ahora, quiero que vayamos a dos puntos importantes y finales de esta lección, y la cual es el centro, ¿no? El siguiente punto, el centro de toda la historia, de toda la Escritura, que es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo como un hecho histórico, como ese Jesús histórico, visto desde esa perspectiva. Aunque muchas cosas cambiaron después de su llegada a esta tierra, la historia fue partida en dos y otra cantidad de cosas que se han mencionado. Muchas personas hoy, Pastor Manuel y Carlos, dudan aún de la existencia de Jesús y en ocasiones no le dan la oportunidad en su vida porque dicen, yo no sé si de verdad existió. ¿Quién ha ido allá y lo ha demostrado? ¿Cómo puedo estar seguro que lo que Jesucristo dijo es cierto? Entonces, todas esas dudas embargan a muchas personas. ¿Qué nos pueden decir sobre el centro acá, que es Cristo, y la historia acerca de él? Yo sé que tendrán mucho que decirnos. Vamos a intentar allí poder comentarle a nuestros amigos lo esencial para que estemos claros. Adelante, Carlos. Bueno, como tú dices, hay muchísima manera de comprobarlo. Regresando al punto original, yo dudaba, yo pensaba que Jesucristo era un ser que sí, verdaderamente quizás vivió en el Medio Oriente, pero exageraron, ¿verdad? Como hacen muchas veces las leyendas y exageran historias sobre las personas, pero verdaderamente cuando tú te encuentras, yo me encontré con un libro un día que estaba leyendo y ahí era un libro que hablaba sobre la evidencia extrabíblica de la existencia de Jesucristo. Y estamos hablando de historiadores romanos, judíos, griegos, paganos, contundente evidencia confirmando los mismos escritos del Nuevo Testamento en cuanto a la existencia de Jesucristo. Entonces, como mencioné, uno se tiene que preguntar verdaderamente entonces qué fue lo que pasó. No solamente lo que pasó con Jesucristo, sino también si usted ve el relato del Nuevo Testamento, dice que los discípulos eran un montón de cobardes, ¿verdad? Eran un montón eran unos discípulos que verdaderamente lo que buscaban era su propia riqueza, su propio enfoque. Y sin embargo, esos mismos hombres que cuando llegó la hora de la verdad, todos salieron huyendo, esos mismos hombres se convirtieron todos, enseña categóricamente también extrabíblicamente la evidencia de que fueron hombres que dieron su vida por su fe. Todos murieron menos Juan, pues sabemos que Dios lo preservó para escribir el libro de Apocalipsis. Todos murieron. Entonces uno dice, pero ve acá, ¿y qué fue lo que pasó? Eso entonces nos habla también de la experiencia de la resurrección, ¿verdad? Nos da confiabilidad de que la resurrección fue un evento histórico también que marcó la vida no solamente de los discípulos, sino que ha marcado la vida de la historia del cristianismo en 2000 años, ¿verdad? Esto es un movimiento, como habíamos hablado, la influencia de tantos otros imperios y tantos otros gobernantes en el mundo, y sin embargo vemos que no hay ningún movimiento como lo que es el movimiento cristiano en el mundo actual. Entonces, cuando nosotros miramos toda esa evidencia, cuando miramos también podemos leer, yo tengo montones de citas de historiadores en cuanto a la existencia y la lección, creo que también la lección también toca algunos. Podemos entonces nuevamente confiar. Quería compartir con ustedes un asunto sobre la veracidad del Nuevo Testamento. Tenemos libros como La Guerra de las Galias de Julio César, tenemos el libro de historia de Heródoto, tenemos el libro de Tácito, Anales, ¿verdad? Son todos libros históricos que se utilizan en todas las universidades del mundo como historia y nadie las cuestiona, nadie las pregunta. Y sin embargo, entre el manuscrito actual que tenemos y el escrito más antiguo y la fecha cuando se escribió, hay aproximadamente entre esos tres libros históricos 1000 años entre medio. Y Manuel creo que tocó ese punto. Cuando miramos la historia del Nuevo Testamento
y lo que entre esos eventos que ocurrieron, cuando ocurrieron verdaderamente, disculpen, entre esos eventos que ocurrieron y los manuscritos que tenemos actualmente del Nuevo Testamento, solamente hay entre 20, dependiendo de qué manuscrito tienes, entre 20 y 60 años, ¿verdad? Hay miles y miles, hay más de 6,000 copias del manuscrito del Nuevo Testamento. No hay ningún otro libro histórico en el mundo que contiene tanta base bibliográfica. Lo que eso nos dice es que aún los libros de historias que no se cuestionan, podemos ir a la Biblia, y la Biblia tiene toda la historiografía que cualquier historiador o cualquier científico utilizaría para confirmar su veracidad. Podemos ver que esas historias están ahí y tenemos evidencia en abundancia para ver que lo que ocurrió en la vida de Cristo y lo que ocurrió tanto internamente como externamente nos confirma la existencia y los eventos que ocurrieron durante la vida de Cristo Jesús. Y eso a mí me llena de fe y de gozo, porque eso fue lo que a mí verdaderamente me abrió la puerta para empezar a buscar a este Jesús y entender y conocer quién era. Oh, gloria a Dios. Mira, Gloria a Juan. Dios por eso. Mira, Juan, si no recuerdo mal, para reforzar el punto de Carlos, el papiro de Ryland, que es una versión, un fragmento del Evangelio de Juan, aproximadamente data del año 118. Es decir, si Juan se escribió alrededor del 90, estamos hablando de solamente unos 18 años. Es impresionante, unos 18, 20. Es decir, es un periodo increíble. Es impresionante que la Biblia pueda ser registrada y confirmada por tantos manuscritos tempranos. Ahora, mira, te voy a decir una cosa. Hay una formulita que me la copié de un autor famoso que también era ateo y se convirtió al cristianismo. Y él dice 5 puntos que validan la resurrección de Cristo. Número 1, Cristo murió temprano. Los soldados romanos eran expertos en identificar quién estaba muerto y quién no en una crucifixión. Ellos sabían eso. Y cuando fueron a traspasar el costado de Jesús, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Es decir, él verdaderamente murió. No es como dicen que no estaba muerto, sino que lo pusieron en la tumba, pero no estaba muerto en realidad y por eso se levantó. No, estaba muerto. Número 2, la tumba vacía. Mira, ¿sabes qué es lo interesante? Que ningún historiador, ninguna persona se levantó diciendo en los días de Cristo, escribiendo que era mentira acerca de que él había resucitado. No hay registro que antagonicen el registro de los discípulos. Otra cosa, ¿cómo explicamos el hecho de que la iglesia exista? ¿Cómo explicar? Es decir, ¿puede haber gente que esté dispuesta a morir por una mentira? ¿Es psicológicamente probable que alguien dé su vida y dé su cuerpo a los leones que lo crucifiquen por una mentira, supuestamente sobre un resucitado que nunca existió? ¿A quién se le ocurre pensar eso? ¿Cómo explicamos el surgimiento de la iglesia? Por otro lado, testigos oculares que vieron personas resucitadas, más de 500 juntamente con Cristo. Y, por supuesto, también el testimonio verídico de historiadores extrabíblicos como Tácito, como Plinio el Joven, que hablaron acerca de la adoración de Cristo y de los primeros cristianos. ¿Cómo explicamos eso? ¿Será que nunca existió? Es imposible históricamente pensar eso. Jesucristo existió. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que está vivo. Y de su resurrección tenemos un argumento maravilloso. Su tumba quedó vacía. Nadie se atrevió a contrarrestar eso. Y los discípulos estuvieron dispuestos a morir por causa de la verdad de su resurrección. Podemos creer que está vivo, que reina por los siglos de los siglos, y podemos creer que pronto vendrá a buscarnos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dos puntitos que quiero tocar. Uno que habló Manuel. Adelante, adelante. Donde él menciona la tradición oral. Si Pedro o los apóstoles hubieran estado mintiendo sobre los eventos y las cosas que pasaron, como dice Manuel, ahí mismo, como nosotros decimos, se lo hubieran sacado en cara a los judíos en esa misma época en la cual están ellos relatando y escribiendo. O sea, hubiera sido muy fácil confirmar lo que ellos estaban diciendo si eran mentiras. Y otra cosa que a mí siempre me fascinó de este famoso político del tiempo de Richard Nixon, se llama Charles Colson, y me lo acordó Manuel ahora en cuanto a lo de la resurrección. Él dice, yo sé, esto es un político, yo sé que la resurrección es un hecho. Y la crisis de Watergate, ¿saben lo que pasó en Watergate? Donde el presidente Nixon, entró dentro de las facilidades del Partido Demócrata y trataron de robar. Y bueno, fue un escándalo grande.
que fue lo que terminó tumbando la presidencia de Nixon, del presidente Nixon. Él dice, Watergate, ese escándalo me probó que la resurrección es correcta. Y él dice, ¿saben cómo? Él dice, porque 12 hombres testificaron de que Jesucristo había resucitado. Ellos proclamaron esas verdades por 40 años. Nunca una sola vez negaron la existencia ni la resurrección de Cristo. Cada uno fue torturado, apedreado y puesto en prisión y murieron en su fe. Ellos no hubieran persistido si todo lo que ellos profesaban no hubiera sido verdad. Ellos dicen, en el escándalo de Watergate, tiene 12 de los hombres políticamente más poderosos en el mundo y ellos no pudieron mantener una mentira por más de 3 semanas. Él dice, ¿tú me estás diciendo a mí que 12 apóstoles iban a estar mintiendo por 40 años? Él dice, absolutamente imposible, la resurrección es veraz. Wow, increíble, increíble. Mira, Juan, escucha esto. Hay historiadores eclesiásticos que son tan seguros, como por ejemplo Eusebio de Cesarea, que registra experiencia de obispos como Policarpo, por ejemplo, de Esmirna, que fueron discípulos directos de Juan el evangelista, de Juan el teólogo, el escritor de Apocalipsis. Es decir, es impresionante que a ese obispo lo iban a matar y le dijeron, bueno, renuncia a tu fe. Y él dijo, mira, yo durante toda mi vida le he servido a Cristo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podría yo retractarme y apartarme de mi Dios, quien me ha salvado? Y estuvieron dispuestos a dar su vida. Pregunto, ¿podrá alguien dar su vida por una mentira? Imposible, imposible. Wow, excelente. Yo creo que ha sido muy gratificante para mí, para todos nuestros amigos que han estado allí viendo este programa, esta transmisión en este momento. Bueno, queremos finalizar los últimos minuticos que tenemos disponibles para tomar ahora una decisión, un curso de acción. Y yo quiero que podamos dejarle al menos un consejo, un mensaje final a nuestros amigos que han estado allí viendo esta transmisión. Me gustaría que Carlos, que Manuel pudieran dejarle un mensajito final a quienes nos siguieron, ya teniendo toda esta evidencia que no podemos negar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la Sagrada Escritura entonces? Adelante. Hablando de la resurrección, yo quisiera decir lo siguiente. Si la resurrección es un hecho histórico que no puede ser negado de acuerdo a todos los criterios rigurosos de la historia y de la ciencia histórica, yo quiero decirte que eso muestra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quiero despedirme con esto. El poder que obró la resurrección de Cristo está disponible para ti, para que puedas resucitar de una vida muerta en pecado a una vida gloriosa en victoria por el poder de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Yo lo que le diría es que a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando es que el mejor libro de historia que existe es el de tu vida. Esa es la evidencia contundente de que nuestro Salvador vive. Tú mismo eres testigo, tu misma vida es ejemplo. Dice Pablo, somos cartas leídas al mundo, el universo completo, pero especialmente aquí en la tierra. Los seres humanos pueden ver por medio de nuestro testimonio que nuestro Salvador vive, que existe y que obra, no solamente en la historia del pasado y el presente y los grandes eventos históricos, pero sobre todo de una manera personal en mi vida, ¿verdad? Y quiere obrar en tu vida también de manera personal. Y creo que no hay ningún otro Dios que tú puedas encontrar en la historia del mundo. No hay ningún otro lugar en el mundo donde tú puedas encontrar un Dios que es un Dios personal, un Dios que quiere levantar, un Dios que quiere restaurar, un Dios que quiere vivificar, un Dios que quiere dar sentido, que quiere dar propósito, un Dios que quiere, que anhela estar en nuestra presencia, un Dios que busca y está ansioso, ¿verdad? Deseoso de poder morar con nosotros y de poder morar contigo individualmente, individualmente. Y lo que invito es a buscar de ese Dios, ese mismo Dios que podemos confirmarnos por medio de la Biblia y la historia, es el mismo Dios que quiere actuar hoy en tu vida y en la mía para que podamos dar testimonio e historia al mundo de que Dios es verdadero y que Dios es poderoso y que Dios sobre todo es amor. Amén, amén. Gloria al Señor. De verdad que ha sido muy buena, digamos, la conclusión a la que hemos llegado. Cristo al final es exaltado y su palabra es nuestra seguridad. Siempre le decimos a nuestros amigos, vienen tiempos difíciles, nuestra
única salvaguarda es la Escritura. Es la Escritura y ella nos mostrará a Cristo, que es el camino de salvación. Muy bien, quiero pedirle a nuestro evangelista que pueda finalizar con una oración allí para todos nuestros amigos que estuvieron conectados en esta oportunidad. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias nuevamente porque eres nuestro Dios, eres fenomenal, eres increíble, eres sabroso y nos encanta, Padre, cómo podemos buscarte en todas diferentes esferas de este mundo, ¿verdad? De manera bíblica, de manera histórica, de manera sociológica, de manera que donde vemos, Padre, cómo tú has intervenido en la vida de tantos y millones de personas y cómo tú quieres intervenir en la nuestra. Cómo tú quieres obrar un milagro en nuestra vida para que podamos nosotros ser testimonio al mundo, Padre, y te damos gracias. Te pido por todo lo que estamos aquí, que sigamos con ese deseo y ese anhelo de seguir aprendiendo más de tu palabra y confirmando, y sobre todo, Padre, que podamos nosotros ser instrumentos, aprender estos principios durante esta lección para que podamos nosotros aplicarlo y enseñarle a otros, porque hay muchos que cuestionan, que dudan de tu existencia, que tienen estas preguntas, que nosotros podamos no solamente ser estudiantes, sino sobre todo maestros y facilitadores de esta información para que podamos probar y mostrarle a otros por medio de la historia y por medio de las diferentes avenidas que tú nos has dado, para que podamos llevarlos a mostrar que tú existes, que Cristo existió y que Cristo es vivo y que Cristo quiere morar con nosotros. Así que gracias, Padre, nuevamente. Una bendición a todos los hermanos y hermanas de Colombia y todos los que nos están viendo, para que cada día podamos tener más hambre y sed por tu palabra. Y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestros invitados. Gracias, Pastor Manuel, desde Venezuela, por acompañarnos, teólogo y filósofo que nos acompañó, y a nuestro evangelista desde California, Estados Unidos, del Ministerio Amazing Facts. Muchas gracias por haber estado. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos. Hasta la próxima lección. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.